esta pregunta pues hay que irla haciendo constantemente. ¿En qué cambié esta semana? ¿En qué fui diferente? Y no solo cada semana, sino cada día. Muy bien, ahí estoy compartiendo una página que ahorita se las voy a, es más, se las voy a poner aquí de una vez. Es un atlas de las emociones. La vez pasada, ¿se acuerdan que les mostré una tabla periódica de las emociones? Este es un atlas y está muy interesante porque está basado en la espiritualidad del Dalai Lama, no solamente de él, pero principalmente. Ahí les mandé la página para que lo vean con calma. Ahorita yo voy a hacer un repaso en unos minutos, pero está muy interesante, muy ameno, muy práctico para entender las emociones. Entonces, estos cambios que queremos buscar en la vida empiezan por, primero, acuérdense, educar, ya lo vimos la primera vez, nuestros pensamientos. En segundo lugar, educar las emociones. Y eso, pues si ya lo tenemos educado, lo que hagamos o las acciones, pues van a fluir de manera más congruente a lo que queremos. Entonces, el objetivo de esto, pues es conocer mejor. Entonces, de este atlas, el Dalai Lama imaginó un mapa de nuestras emociones para cultivar una mente calma. Le pidió a su amigo de toda la vida y renombrado científico de las emociones que materializara su idea. Paul Ekman se encargó de la creación del Atlas de las Emociones junto a su hija Eve Ekman, una investigadora y entrenadora de emociones. El Atlas representa lo que los investigadores han aprendido del estudio psicológico de las emociones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Obtener mayor control sobre lo que sentimos. Y el primer paso hacia la conciencia, pues es lo que vamos a ver aquí. Entonces, fíjense, este es el Atlas. Una línea del tiempo. Primero, nos ponen aquí un ejemplo. Un amigo se enoja contigo. Eso yo creo a todos nos ha sucedido. Entonces es un ejemplo muy práctico que nos ha pasado y que probablemente nos va a seguir pasando. Y si no es con un amigo, es con alguien. Con cualquier persona puede que nos llegue a pasar algo de que alguien se enoje con nosotros. Entonces, una primera opción es, bueno, intentar escoger distintas emociones de la lista debajo de la línea del tiempo. Aquí vamos a poner atención cómo el mismo desencadenante puede llevar a una respuesta diferente, dependiendo de la emoción que sentimos. Vamos a ver el ejemplo. Un amigo se enoja contigo, sientes enojo. La primera opción es discutir. Si nos basamos en el miedo, es decir, un amigo se enoja contigo, puede que no sienta yo enojo, sino que sienta miedo. ¿Por qué? Porque imagino que se va. Una tercera opción es, un amigo se enoja contigo, sientes disgusto, que no es lo mismo que enojo. Entonces lo menosprecias por lo que te dijo o por el enojo que manifestó. Una cuarta opción es sentir tristeza. Un amigo se enoja contigo y sientes tristeza, entonces te sientes avergonzado o avergonzada. Y fíjense qué curioso, un amigo se enoja contigo y puede que llegues a sentir gozo. Y el gozo te lleva a jactarte. Te jactas de que tu amigo se enojó. Este es solo un ejemplo así puesto de manera muy sencilla. Acá arriba viene la introducción, línea del tiempo y la experiencia. Y fíjense, aquí nos maneja 5 colores. Si vieron la película de Intensamente, probablemente les suene esto de los colores y las emociones. Es una película muy bien hecha con bases y fundamentos que se la recomiendo si no lo han visto, psicológicos, muy bien fundamentados. Yo no creo que sea una película tanto para niños, sino para adultos, para entender
nuestras emociones y la construcción y deconstrucción de nuestra personalidad y de las emociones y de los pensamientos. Entonces, la mayoría de los investigadores de las emociones coinciden en 5 emociones universales. Y aquí las tenemos. La primera es el enojo, y váyanlo anotando si quieren. Hay 5 emociones universales, como 5 familias, de las cuales se derivan todas las demás emociones. La primera es el enojo, bueno, no la primera, una, el enojo, otra el miedo, otra el disgusto, otra el gozo y otra la tristeza. Si se fijan, son las 5 que vimos en el ejemplo anterior. El enojo, nos enojamos cuando algo nos impide seguir o cuando pensamos que estamos recibiendo un trato injusto. El miedo al peligro nos permite prever amenazas a nuestra seguridad. Disgusto. Sentir disgusto hacia algo que es tóxico nos ayuda a evitar ser envenenados, ya sea física o socialmente. Gozo. Describe los muchos buenos sentimientos que surgen de experiencias tanto novedosas como ya conocidas. Y la tristeza es una respuesta ante la pérdida. Y sentirnos tristes nos permite hacer una pausa y mostrar a otros que necesitamos apoyo. Entonces, si se fijan, sobre todo estas 4 que normalmente y de manera errónea las manejamos como negativas, el disgusto, el miedo, el enojo y la tristeza, aquí no las manejan como necesarias, y no solo eso, sino como positivas o constructivas. Si no sintiéramos miedo, pues no nos alejaríamos de las amenazas. Si no sintiéramos tristeza, no nos detendríamos a la tristeza ante el fallecimiento de un ser querido, ante la pérdida de algo. No tendríamos esas pausas existenciales que necesitamos para reconsiderar nuestra vida. El enojo, el disgusto es lo mismo. Entonces, fíjense, aquí lo padre es, ya les mandé el link, en otro momentito va a ser una de las tareas. Si le dan clic aquí, yo le voy a dar clic a enojo, por ejemplo. Fíjense lo que sale. Una gráfica, se me hace a mí esto muy interesante. Del enojo, de una palabra que resumimos muchas emociones, podemos decir otras muchas como variantes del enojo, diferentes, como tonalidades distintas de la misma emoción. La menos intensa es el fastidio y la más intensa es la furia. De hecho, así se llama el personaje rojo de Intensamente. Pero en medio está la vengatividad, la amargura, la exasperación, la frustración. Entonces, cuando tú te sientes enojada o enojado, ¿a qué te refieres? A ver, ¿estás fastidiada de esta persona o estás furioso con esta situación? O frustrado, exasperado, etcétera. Si nos vamos al miedo, lo mismo. Vean toda la variedad. Desde la inquietud, que es algo hasta como positivo, tengo una inquietud, hasta el terror, que a nadie nos gusta sentir terror, pero si no sintiéramos terror ante unos peligros grandes, podríamos poner en peligro nuestra vida. Lo mismo con el disgusto. Empezamos con un descontento hasta una abominación. Yo aborrezco, esto me abomino esta situación, o a veces lo decimos de esta persona. El asco, fíjense cómo está allá arriba, el aborrecimiento, desagrado, aversión. De la tristeza, vean también cuántas variantes de la tristeza. A veces decimos, me siento triste, y queremos decir otras 1000 cosas, desde decepción hasta angustia. Y el gozo, pues lo mismo, desde el placer sensorial hasta un éxtasis que tiene pues muchos matices. Viene por último aquí una respuesta. Entonces, esto está bien padre, bien interesante. De estas emociones, ¿cuáles son las posibles respuestas? Entablar, conectar, complacencia, saborear, etcétera. Y de cada emoción vienen ejemplos. Y por último, estrategias. Y ya aquí, si no le voy a dar clic, ustedes se pueden meter a, ya esto los manda a otra página a que profundicen un poquito más. Entonces,
esa, pues anótenlo por ahí, es una tarea o una página que yo ahorita recorrí de manera muy rápida, pero que les puede o nos puede ayudar a conocer, a tener más vocabulario a la hora de expresarnos, a identificar lo que sentimos. Muy bien, entonces, les repito a los que no lo han hecho, por favor, pongan ahí su nombre y apellido y la palabra presente para poderles poner asistencia. Sobre todo a los que no tienen en su usuario su nombre, por ejemplo, los que tienen el nombre de un teléfono, pues pónganlo, pongan su nombre, por favor, cambien el nombre para poderles poner asistencia. Ok, entonces, ahora sí, el capítulo número 2 de este libro se llama Piensa bien y te sentirás mejor. Y viene una historia. Esta historia, o más bien a este filósofo pensador, lo mencioné en la primera clase, Epicteto, acarreaba varios bultos esquivando a los transeúntes que se cruzaban sin cesar por la vía magna de Roma, la principal calle comercial de la ciudad. Delante de él, su amo, Epafrodito, aceleraba el paso, indiferente a las dificultades que su esclavo tenía para seguirle cargado como iba. Epafrodito estimaba a Epicteto, su joven sirviente, sobre todo por su increíble inteligencia. En cuanto se tropezó con él, siendo solo un niño en su ciudad natal, Hierápolis, en Turquía. ¿Quieres tortilla o así? Se dio cuenta de que era un superdotado y quiso tenerlo entre sus esclavos. Ese mocoso de apenas 4 años de edad leía y escribía en griego y latín y nadie le había enseñado. Había aprendido solo a base de leer rótulos en las tiendas y en los templos. Años después, ambos se trasladarían al centro del mundo, a Roma, la capital del imperio, donde Epafrodito empezaría a medrar como comerciante de artículos de lujo. Fíjense aquí lo que nos va a ir contando. Aquella mañana, amo y sirviente se dirigían a la villa de Amalia Rulfa, una viuda millonaria que habitaba cerca del foro. Le llevaban unas muestras de ricos perfumes de Persia y telas de Oriente. Con tanto paquete, Epicteto apenas alcanzaba a ver por dónde andaba, y en ese momento se cruzaron 2 chiquillos a la carrera. Uno de ellos se abalanzó sobre él, le hizo perder el equilibrio y cayó al suelo. Como en cámara lenta, Epicteto vio cómo el frasco del perfume más caro saltaba por los aires y describía una corta parábola para aterrizar encima de los adoquines. Crash, cristales rotos y salpicaduras de perfume sobre sus ropas. El tiempo se detuvo unos instantes. De repente, un ruido seco y un escozor tremendo en su muslo izquierdo le devolvieron a la realidad. Su amo Epafrodito le estaba golpeando con su duro bastón de roble. «Toma, bandido, así aprenderás a ser más cuidadoso», le gritaba lleno de cólera mientras le pegaba una y otra vez en la misma pierna. Epafrodito estimaba sinceramente a su sirviente. De hecho, le pagaba una cara educación en una academia de filosofía, pero tenía un legendario carácter irascible e impulsivo. De hecho, el joven Epicteto, como mano derecha, le servía de freno en la mayor parte de sus discusiones con proveedores y clientes, pero cuando su ira se descargaba sobre él, ya no tenía quien le protegiera. De todas formas, en la antigua Roma, no era noticia que un amo golpease sádicamente a su esclavo. Simplemente era de su propiedad. Sin embargo, aquella mañana sí se formó un corro en torno a los 2 hombres, pero por una razón completamente inusual. Para asombro de todos los que contemplaban la escena, el joven sirviente no abría la boca para quejarse ni expresar ningún dolor. Simplemente
Miraba a su amo con aire de indiferencia, cosa que aún enfurecía más a su señor. ¿No te duele, insolente? Pues ahí tienes doble ración, gritó el comerciante, pegándole tan fuerte que ya estaba sudando a mares. Epicteto seguía sin inmutarse hasta que finalmente abrió la boca para decir: cuidado, señor, que si seguís así, vais a romper vuestro bastón. Díganme los que estuvieron o ya vieron, si no estuvieron en la primera clase, ¿a qué referencia, los leo aquí en el chat, hacíamos a Epicteto? ¿Qué frase Epicteto nos enseña? Ahorita ya vimos esta anécdota, pero ¿qué había detrás de este comportamiento de Epicteto? ¿Alguien se acuerda de la frase? La vimos en la primera presentación. Epicteto nos da una enseñanza muy grande que ahorita se muestra con esta anécdota. ¿Quién se acuerda? Así con sus palabras, no tiene que ser literal. A ver, Julia tiene ahí su mano levantada. No sé si quiere hablar. ¿Alguien se acuerda? Bueno, les ayudo. A ver, por aquí alguien ya puso. Bueno, Terribilitis, ese es del autor del libro. No es precisamente de Epicteto. Es decir, el autor del libro nos habla de Epicteto y Epicteto dijo una frase. ¿Cuál es esta frase? Así, con otras palabras, es que no es lo que nos sucede, lo que nos afecta, sino lo que entendemos o interpretamos de lo que nos sucede, lo que sí nos afecta. Lo conecto con este caso. ¿Qué es lo que le estaba pasando a él? Estaba siendo golpeado y él tenía poder sobre lo que estaba sucediendo afuera a tal grado que él no se dejó afectar por lo externo para tomar una decisión. Él pudo haber reaccionado con violencia, con ira, con enojo, y respondió con indiferencia y hasta sarcasmo. Entonces, no es automático que lo que nos pasa afuera, nosotros tengamos que reaccionar de manera instintiva, sino cómo lo interpretamos y cómo lo tomamos. Entonces, anótenle ahí a partir de esta página 15, vamos a empezar a leer, conocer un poquito más de Epicteto. Déjenme les digo hasta qué página. Son poquitas páginas. Aquí habla de las emociones también, por eso les mostré el atlas de las emociones. Entonces es de la página 15 a la página 21. Son 5 paginitas muy sencillas, muy fluidas. En la 21 ya vienen las frases que resumen, por así decirlo, y esa sí la voy a leer ahorita. Las emociones solo son posibles a partir de determinados pensamientos. Entonces, por eso repito la importancia de educar primero los pensamientos para poder educar las emociones. Aquí voy a poner las páginas 15 a 21. Es lo que hay que leer y es lo que vamos a comentar la siguiente sesión. La segunda frase. La clave para el cambio está en aprender a pensar de una forma más eficaz. La tercera. La principal distorsión cognitiva consiste en tomarse todo la tremenda y anticipar desgracias. Y la cuarta, las creencias irracionales son falsas, inútiles y nos hacen sufrir. Esta idea o este concepto de las creencias irracionales va a ser muy clave y en este capítulo lo desarrolla un poquito y lo vamos a seguir hablando porque en el día a día vivimos desarrollando ideas y emociones irracionales que no son reales, que son más como fantasmas o imaginarios que nosotros mismos alimentamos y que no están sucediendo realmente ni en el exterior, a veces ni nosotros mismos, pero nosotros hacemos
marañas. Entonces, primera tarea, son 3 el día de hoy. La primera, el revisar el link del Atlas de las Emociones. Aquí se los vuelvo a poner. El segundo, leer páginas 15 a 21. Y la tercera, la semana que entra, vamos a empezar con una actividad y necesito que tengan ahí todos una hoja, puede ser hoja de máquina o hoja de doble uso, da igual, una hoja en la que ustedes puedan escribir y probablemente cinta adhesiva, pero la cinta no es tan importante. Una hoja, bueno, me faltó aquí poner hoja pluma o plumón. Y eso lo vamos a usar al inicio de la siguiente clase. Entonces, les pido por favor que no olviden siempre, para no estarlo recordando, siempre que lleguen ustedes se conectan a la clase y ponen su nombre presente. Y eso ya va a ser para mí la asistencia. Y así vamos a comenzar y luego pues tendremos esta dinámica y también compartiremos un poquito con equipos de lo que les voy a pedir y de las páginas que aquí les estoy dejando leer, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas por el esfuerzo de conectarse, sobre todo a aquellos para los que todo esto es nuevo o es difícil. Yo sé el sacrificio y lo difícil y los corajes que no se oye y no puedo. Bueno, vamos a ir aprendiendo juntos y les agradezco y valoro mucho su paciencia también. Si alguien tiene alguna duda, les pido que me escriban con tiempo un correo o un WhatsApp. Si me escriben a la hora de la clase, pues no puedo estar atento de responder mensajes, ¿sí? Bueno, pues les agradezco mucho, que pasen muy buenas noches, que descansen y que Dios los bendiga a todas. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Que estén. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ya. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Bye.